Quiero recuperar un aspecto de Fourier de la relación entre las señales cuando son periódicas y cuando no son periódicas las señales. Entonces, si tengo una señal, por ejemplo, la recta, que es la más fácil de todas las señales, donde va desde menos t0 medios, desde menos t0 medios a t0 medios, en amplitud 1, entonces a esa señal x de t le voy a construir su transformada de Fourier, porque es una señal que no es periódica y que tiene una duración limitada en el tiempo, donde este eje es el tiempo. Entonces, la transformada de Fourier, x de j omega, la defino como la integral de menos infinito a infinito de la señal x de t por e a la menos j omega t diferencial del tiempo, donde este j omega va a ser lo que va a permanecer en la integral, y por eso está esta señal, bueno, esta cosa que está acá, tiene una definición en x de j omega. Cuando la señal se vuelve periódica, o cuando tengo una señal que es periódica, en lugar de tener la transformada de Fourier, tengo lo que se conoce como la serie de Fourier, donde la serie de Fourier es una repetición o solamente los valores de omega están dados por el propio periodo de la señal. O sea, tengo una señal que está de aquí hasta acá y como es periódica tengo un valor que va aquí de t. Esta puede tener exactamente lo mismo desde menos t0 medios hasta t0 medios, y esto vale 1. Entonces, cuando tengo una serie de Fourier, aquí debería venir el otro, para decir que esto es periódico, la transformada, perdón, no la transformada, sino la serie de Fourier, x de k, se define como 1 sobre el inverso del periodo por la integral sobre uno de los periodos de x de t por e a la menos jk omega 0 por el tiempo diferencial del tiempo, donde omega 0 es igual a 2pi sobre t. Las dos ecuaciones se parecen muchísimo entre ellas. Cuando yo soluciono, para el caso de esta señal que está acá, cuando yo soluciono esta, o cuando evalúo la señal x de t, los límites de mi integración se vuelven desde menos t0 medios hasta t0 medios. Y la integral sobre un periodo de esto cumple exactamente el mismo periodo que el periodo inicial que tengo acá, que es la integral desde menos t0 medios hasta t0. La integral sobre el periodo formalmente debería ir desde menos t0 medios hasta menos t0 medios más t0. Déjenme lo pongo acá. O sea, un periodo de la señal es todo esto, y si yo inicio el periodo aquí, que es menos t0 medios, entonces desde menos t0 medios hasta menos t0 medios más t, para decir que es todo el periodo de mi señal. La integral de esta señal, por la definición de la señal de x de t, no va desde el menos infinito al infinito, sino que se recorta y solamente va desde menos t0 medios, que es donde vale algo la señal, hasta t0 medios, que es el último valor activo, o que la señal x de t tiene valores distintos de 0, que están ahí. En este aspecto que está acá, en esta parte del límite superior de la integral de abajo, déjame ponerle aquí una raya para no confundirme, este límite en realidad es el mismo que tengo aquí arriba, porque la señal a partir de t0 medios y hasta este punto va a valer 0 para todos esos valores. Por lo tanto, la integral no va a aportar nada en esta franja que está acá, y por ende la integral también va evaluada desde menos t0 medios hasta t0 medios. Hay demasiada similitud entre esta forma y esta forma. A esta forma, para llegar a ser esta misma, le hace falta un 1 sobre t que está acá, que tiene que ver con el periodo. Y la diferencia entre estas dos en función de la frecuencia es que esta cosa que está acá, k omega 0, son valores salteados de la respuesta, o de la frecuencia, mejor dicho, de lo que aquí arriba es una variable continua.
muy similar a lo que le pasa al muestreo en el tiempo. Cuando yo tengo una señal en el tiempo, x de t, y la muestreo, lo que estoy haciendo es decir que es x de n delta t, donde esta n pertenece a los naturales. Pues en este caso es exactamente igual. Esta k cumple con las funciones de la n para el muestreo en el tiempo y esta omega 0 cumple con las funciones del delta t para el dominio en el tiempo. Entonces, esta versión que está acá, o la serie de Fourier de una señal periódica, es en realidad una versión muestreada de la transformada de Fourier de uno solo o de un solo elemento de la señal periódica que tengo aquí arriba, tomando muestras cada k omega 0, donde omega 0 está relacionado con el periodo o qué tan dispersos estoy poniendo las siguientes repeticiones de la señal que está colocada después, y escalada por un factor que es el inverso del periodo. Significa, déjenme borrar esto, que si yo tengo esa señal, voy a borrar esta parte, la gráfica de la transformada de esta es una sinc, que ya se ha dicho, la relación entre la señal rectangular o la ventana cuadrada y la respuesta en frecuencia es que la transformada de Fourier de la señal cuadrada se convierte en una sinc que empieza en alto, luego va hacia abajo haciendo esto así de este lado, y lo que tengo acá es el valor de omega, que es la frecuencia, y aquí tengo x de j omega. Además, por propiedades de Fourier, si la función es una función par, como es este caso, entonces la transformada de Fourier tiene solamente valores reales y por lo tanto lo puedo dibujar así. Los valores imaginarios no existen para la transformada de Fourier de señales pares, justo como es lo que le está pasando acá. Lo que está diciendo esta función que tengo de este lado es que si yo vuelvo periódica o a partir de esta construyo periodos de la señal, o sea, no periodos, sino repeticiones de la misma señal cada t tiempo de valor, o sea, cada cierto intervalo de tiempo, la serie de Fourier que voy a obtener es muestrear esta misma señal que tengo acá. Digo señal porque es una señal que está cambiando, es una forma que está cambiando en función de la frecuencia, es tomar valores cada múltiplo entero de un factor que es múltiplo del periodo de la señal. O sea, si esta es muy pequeña, los valores de omega 0 van a ser muy pequeños, y si este periodo es muy grande, los valores de omega 0 van a estar separados por más valores, o por una distancia mayor. Entonces, este punto que está acá correspondería al primer k o al primer omega 0 que está ahí, y esta distancia va a ir colocándose y la serie de Fourier tendría esta forma a partir de saber cómo es esta. Esto serían las muestras en las cuales tomo los valores de la serie de Fourier, y como es simétrica, pues tomaré estos que están acá. Este es con k igual a 1, este es con k igual a 2, con k igual a 3, etc. Este sería con k igual a menos 1, con k igual a menos 2, con k igual a menos 3, que está ahí. Mientras mayor periodo ponga, las separaciones entre estos van a ser cada vez más pequeñas, y mientras más juntos los ponga, las separaciones van a ser cada vez más grandes, porque es el inverso de lo que está colocado acá. Si el periodo se acorta, este valor crece, y si el periodo se alarga, este valor se acorta, que es lo que estoy colocando acá. Entonces, además de eso, va a estar escalada por un factor que es el inverso del periodo, o sea, el primer valor va a estar un poco más chaparrito, el siguiente va a estar un poco más chaparrito que el original, o sea, acá, 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 por el escalamiento dado por la transformada, o por convertir
en una señal periódica a una señal que es no periódica, perdón, por convertir en periódica o empezar a repetir la señal que está ubicada acá. ¿Sale? ¿Esto para qué me sirve en el caso del muestreo? Bueno, en el caso del muestreo, o de lo que estamos diciendo, es que, bueno, además otra cosa antes de continuar con esta parte, antes de ir con el muestreo. Esta señal es finita en el tiempo, y entonces cuando una señal está delimitada en el tiempo, en la frecuencia no tiene límites. Estos valores de la transformada de Fourier van desde el menos infinito hasta el infinito. Entonces pasa esto, ¿no? Cuando tengo una señal que está limitada en el tiempo, en la frecuencia no pasa así. Y cuando tengo, al contrario, una señal que está limitada en la frecuencia, o sea, que solamente tiene valores muy puntuales o está limitada a ciertos valores de frecuencia, en el tiempo se vuelve una señal infinita. Y el caso más práctico, o el visualmente más sencillo, es el caso de un coseno puro. Un coseno puro tiene solamente dos componentes de frecuencia, que es uno acá y otro acá, que están ubicados en omega 0 y menos omega 0. Está limitado en frecuencia porque solamente tiene dos componentes, y lo que genera en el tiempo es una señal que está ilimitada en el tiempo porque empieza desde menos infinito y va hasta infinito, que son de las propiedades de la transformada de Fourier y que son fundamentales para el muestreo. Esas dos, que una señal cuando la convierto en su forma periódica se vuelve en muestreos de la propia transformada de Fourier, y esta limitación en tiempo, donde si está limitada en tiempo está ilimitada en frecuencia, si está ilimitada en tiempo está limitada en frecuencia esa señal. Entonces ahora sí ya puedo avanzar a lo que quería, que es el muestreo como tal. Cuando estoy muestreando una señal, que es desde donde parto, tengo una señal que vive en el dominio continuo, o sea, una señal que está acá, esto es el tiempo, y voy a tomar una forma de señal que es así, por decir algo, y entonces esa señal voy a tomar puntos cada cierto espacio de tiempo, que es el periodo de muestreo, que está ahí, inmerso, está acá, y lo que he dicho es que esta señal que está definida como x de t, la voy a transformar, x de t, la voy a transformar en algo que es x de n delta t. Para lograr hacer eso, para lograr que la señal tomo muestras cada cierto tiempo, voy a ocupar una señal que permita justamente hacer eso, y esa señal que permite tomar muestras cada cierto tiempo es la señal delta de Dirac, que tiene, de hecho, dentro de sus propiedades, la propiedad de muestreo de la señal. Una delta de Dirac, o sea, una x de t multiplicada por una delta de t menos t0, es igual a x en t0 multiplicada por delta de t menos t0. O sea, si yo tomo lo que estoy colocando acá como delta de t menos t0 es en realidad una función impulso, es el impulso unitario, o la delta de Dirac, que está colocada, por ejemplo, acá, y este valor es t0, lo que está ahí. El resultado de multiplicar toda esta señal rosa que está ahí por una delta corrida en el tiempo, lo que forma es una señal que solamente es un impulso, que está ahí, colocado, y el resto del tiempo vale 0. Entonces, si yo quiero tomar muestras cada cierto tiempo, lo que tengo que hacer es que este t0 sea una función del periodo de muestreo, y voy a tomar un número infinito de deltas o muchas deltas, y generando corrimientos en el tiempo para poder hacer el muestreo de las cosas. O sea, mi señal de muestreo
que le voy a llamar y de t, es igual a la sumatoria desde k igual de menos infinito a infinito de delta de t menos k delta t, donde este k delta t que está acá es en realidad este valor de t0 que está acá colocado en mi delta. O sea, cuando k es 0, esta se vuelve delta t simplemente. Cuando k es 1 se vuelve t menos delta t. Cuando k es 2 se vuelve t menos 2 delta t menos 3 delta t. Y lo que estoy diciendo es que estoy tomando una señal y de t que es una sumatoria infinita de deltas corridas en el tiempo. O sea, algo que está gráficamente colocado como lo que voy a poner acá. La separación entre cada una de las deltas es justamente un delta t que está ahí. Entonces tengo, este es el tiempo, y esta señal y de t se vuelve esto, pum, 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 etcétera, todos los demás, ¿no? Que son, otra vez, son muestras o son repeticiones de la función impulso, donde aquí tengo la diferencia desde aquí hasta acá es delta t, y la diferencia de aquí hasta acá es otra vez delta t. Y lo que voy a hacer es decir que esta señal xn delta t es en realidad la propia señal en el dominio analógico x de t multiplicada por esta sumatoria de trenes de impulso que están colocadas acá. O sea, tengo mi señal, está aquí, y la multiplico por estos. Y lo que hace es justamente tomar los valores cada vez que aparece un impulso que tengo ahí. Con lo que vimos hace rato, entonces yo sé que la transformada de Fourier o la serie de Fourier de esta señal que es periódica en el tiempo es en realidad el muestreo de la señal original o de un solo impulso del delta t en el dominio de la frecuencia. Ahí está mi muestreo. Entonces quiero primero dibujar cómo es la transformada de Fourier de delta t. La transformada de Fourier de delta t, o sea, si yo le hago la transformada de Fourier de la función delta t, esto es igual a 1. Porque solamente hay un impulso, y si hago la integral, es la integral de menos infinito a infinito de una sola cosa que está multiplicada por e a la j omega t, y por las propiedades del impulso, sé que eso vale 1. Entonces, el espectro de un impulso o la transformada de Fourier de un impulso se ve, aquí está el 0, como una constante en 1. Esa es la transformada de Fourier de la función impulso. Y si yo estoy volviendo periódica a esa señal a través de esta ecuación, o sea, ahora quiero saber el espectro de este y de t, es tomar muestras justamente de esta señal que es continua en la frecuencia, cada el inverso del periodo. Voy a tomar una muestra acá, que está aquí, y la siguiente muestra va a estar ubicada acá, que es el inverso del periodo, o sea, es la frecuencia de muestreo de mi señal. Porque esta delta t es el periodo de muestreo, y el inverso es la frecuencia de muestreo 1 sobre delta t. Y justo lo que habíamos dicho hace rato con la serie de Fourier, omega 0 es igual a 2pi sobre t. Entonces, en realidad, este punto aparece, el inverso del periodo sería igual a la frecuencia de muestreo por 2pi. O sea, esto es frecuencia de muestreo por 2pi. Transformada a radianes. Lo que estoy colocando ahí. El siguiente impulso o la siguiente muestra que voy a tomar va a estar
en 2 veces esto. Si esto ya no va a caber en este pizarrón, pero va a estar acá. 4pi fs, y del otro lado va a pasar lo mismo, voy a tener 1 en menos 2pi fs o omega 0 o omega s, para no estar acarreando cosas, para no tener que poner ese 2pi, porque ya sé que esto está en radianes o en hertz, depende de cuál sea la relación que esté tomando. Entonces esto es omega s, 2 omega s, menos omega s, menos 2 omega s, y cada uno de estos voy a tener una muestra que está colocada acá, está aquí, y ahí está. Como estoy tomando una muestra, en realidad esto no existe, esto no existe, esto no existe, esto no existe, y estos son impulsos que están ubicados cada múltiplo de la frecuencia de muestreo de mi señal que está colocada ahí. Entonces, la transformada de Fourier o la serie de Fourier de una y escalados por el inverso 1 sobre t, la serie de Fourier de un peine o un tren de impulsos de delta de Dirac, como quieren llamarlo, es otra vez un peine de delta de Dirac, donde el espaciamiento entre ellos está ubicado de esta manera, el inverso de la frecuencia. Mientras más cerrado sea el muestreo, o sea, mientras más pequeño sea el periodo de muestreo, estos van a empezar a alejarse cada vez más, y viceversa. Mientras más alejado o mientras más grande sea el periodo de muestreo, estos van a empezar a cortarse cada vez más. Y lo que estoy haciendo aquí en el dominio del tiempo es multiplicar las dos señales, y por la propiedad de dualidad entre la multiplicación y la convolución de Fourier, lo que yo estoy haciendo cuando transformo esto que está acá como multiplicación a Fourier es la convolución de los dos espectros de mi señal. Esto era x de t multiplicando con y de t. La multiplicación, cuando pasa por la transformada de Fourier, se convierte en convolución, o sea que es la convolución de x de j omega convolucionado con y de j omega. Poniendo el caso de lo que tenía hace rato de la recta que había colocado, o tomando el caso de cualquier señal que sea real, entonces esta es real, esta que está acá, este tren de impulsos, es también una señal real. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy convolucionando sobre el dominio de la frecuencia, o sea, sobre la frecuencia, una señal con otra señal. Y la otra señal con la cual estoy convolucionando es con un tren de impulsos que aparece en cada múltiplo de la frecuencia de muestreo que está colocada ahí. Por lo tanto, si mi señal original, o sea, lo que me interesa es x de j omega, voy a colocar ahí, porque la convolución en el dominio del tiempo o en el dominio de lo que es de la frecuencia de una señal con una delta corrida es el corrimiento de la propia señal que estoy colocando ahí, que lo expreso con una ecuación. En el dominio del tiempo, si yo tengo x de t y lo convoluciono con delta de t menos t0, esto es igual a x de t menos t0. O sea, cuando convoluciono con una delta corrida, lo que hago es correr toda la señal. Está colocada ahí. Entonces ahora puedo empezar a ver qué es lo que le va a pasar a esa señal que está colocada ahí. Y en el caso de una señal como las señales fisiológicas, las señales fisiológicas están acotadas en frecuencia pero no están acotadas en frecuencia porque no son infinitas, o puedo decir que son infinitas si considero que inician en un valor muy lejano, o puedo aproximar que son infinitas porque duran mucho tiempo en realidad. Entonces puedo decir que las señales, o suponer que una señal puede estar acotada en frecuencia. Significa
que si yo tengo una X de t, va a tener un espectro que está limitado en la frecuencia, o sea, puede tener algo que es así, omega, sobre el valor de 0, el espectro va a tener alguna forma, pongamos que es una forma triangular, y como la señal es una señal real, la magnitud x de j omega tiene una forma par, por lo tanto está acotada hasta acá, donde esta se conoce como la f max o omega máxima del contenido espectral de la señal, y esta va a estar en menos f max u menos omega máxima de la señal. Esta es la señal X, y la señal Y tiene como espectro esta forma que está acá, donde aparecen muestras de la señal, cada valor de la frecuencia de muestreo, ya sea que esté expresada en radianes o en hertz, pero si yo estoy expresándola en hertz o en radianes, expreso lo mismo que está ubicado acá. Entonces, esta que está acá, y el impulso que está en 0, al convolucionarlo con esta forma que está acá, lo que va a hacer es repetir, escalándolo, por el escalamiento que tengo de 1 sobre t de la señal, la misma forma que voy a tener ahí, y va a llegar hasta un f o un omega máximo, que estoy usando omega para este eje de aquí arriba. Va a llegar a omega max, y voy a tener otro acá que es menos omega max, que está ahí. Cuando convoluciono esta señal con esta, porque esta es una sumatoria, es otra vez un tren de impulsos, entonces, como es una función lineal, si tengo una suma de cosas, es la suma por separado de cada una de las convoluciones de este con este, este con este, este con este, este con este, y todos contra este. Lo que va a pasar es que este, que está aquí, se va a repetir acá, y va a empezar acá, hacia este lado, y va a llegar a omega s, este punto está ubicado en omega s más omega max, que es el máximo contenido de frecuencia de la señal. Esto es omega s más omega max. Y de este lado va a llegar a este punto que está acá, que es omega s menos omega max, que está ahí. Y cada uno de estos va a producir exactamente lo mismo, que es esto, 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 esto y esto que está acá. Si se fijan, esta parte de acá, o sea, el frente, por decirle de alguna manera esto, el frente de mi espectro va a estar chocando, si no tengo cuidado, con la cola del siguiente espectro que está acá. Y cuando eso pasa, cuando tengo este cruzamiento, ese cruzamiento se le conoce como el aliasing o encimamiento de la señal, perdón, del espectro, encimamiento espectral. Sucede eso. ¿Cuál es el valor mínimo que requiero para que esto no pase? Pues la duración de aquí para acá debe ser por lo menos 2 veces omega max, o 2 veces, en el caso de los Hertz, 2 veces la frecuencia máxima. Que otra vez esto es el teorema de Nyquist, pero para señales que no solamente son cosenoidales, sino para cualquier señal. El mínimo que requiero para evitar que haya encimamiento espectral de una señal es que muestre esa señal por lo menos al doble de frecuencia de su máximo contenido de frecuencias que está dado por acá. Mientras más separe ese muestreo, lo que va a pasar con el aliasing, o al multiplicar y la convolución de los espectros de las dos señales que participan en el muestreo, que es la señal y la señal muestreadora, es que voy a separar los espectros que tengo ahí.
Entonces, tengo mi eje, pongo mi delta, que está en omega igual a 0, esto es omega. Si tuve suficiente cuidado con la selección de la frecuencia y seleccioné la frecuencia de muestreo como 4 veces el máximo contenido de frecuencia, entonces la mitad, la mitad, la mitad, voy a tener el primer espectro hasta acá, la cola del siguiente espectro hasta acá, y en esta región ya no existe aliasing temporal, digo espectral, porque no existen encimamientos de estas señales que están acá. O sea, esta cola no está encima de esta. Cuando yo haga la sumatoria de estas, en realidad aquí voy a tener la forma que completo al sumar todos estos es algo así. Que se ve una deformación del espectro, sobre todo en esta parte que está acá, en esta región, donde ya no tengo la caída como lo tengo acá, sino se empieza a volver plano, 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 plano. Y recordando eso, bueno, en eso significa que entonces en esta parte ya no tengo la forma, y lo que sí es que se va repitiendo otra vez la forma del espectro o de la transformada de Fourier en el dominio ahora discreto. Y eso pasa en el dominio discreto, porque en el dominio discreto ya no tengo, o la región de Fourier no es el eje J omega, sino el círculo unitario, y lo que dice es que este se va repitiendo y se repite y se repite y se repite en el dominio discreto, porque eso es lo que pasa en el dominio discreto. Desde aquí hasta acá tengo un valor en radianes de 2pi, y las frecuencias, esta frecuencia máxima, en realidad con una regla de 3 puedo determinar a qué frecuencia discreta le corresponde, como esta es Fmax. Entonces este punto está en la frecuencia de muestreo, por lo tanto la frecuencia de muestreo corresponde a 2 veces pi. La frecuencia máxima, o cualquier valor de frecuencia que yo quiero, le corresponde a un valor desconocido, que simplemente va a ser este por este entre este. Este por este entre este. Entonces es la frecuencia máxima entre la frecuencia de muestreo por 2pi. Y ese valor es el valor de frecuencia digital o de omega digital para hacer las correspondencias entre la señal, o entre el espectro original y el espectro muestreado de la señal que está ahí. ¿Qué es lo que debo lograr? Justamente que no haya este aliasing espectral que se ocasiona por un mal muestreo de la señal. Mínimo 2 veces la frecuencia máxima para lograr un buen muestreo, pero ya vimos que la reconstrucción en el tiempo no es efectiva, entonces se recomienda que sea más grande esta para que tenga menor deformación del espectro y por ende menor deformación en la reconstrucción de las señales. Punto. Ahora sí, atáquenme con todas sus dudas que tengan.